que aquí no. Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Agradecidos de que estén conmigo una vez más en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 30 de enero del 2024. En los controles de audio, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? Buenos días. Luis, buenos días. Oye, muy bien, afortunadamente, dando gracias como siempre por un día más de vida. Oye, ya pensando que se fue el mes de enero. Absolutamente. El mes de prueba, dicen por allí. Yo no sé qué compartes tú y el invitado, porque muchas personas dicen que el mes de enero es un mes de prueba, que realmente el mes de febrero es donde arranca todo, no sé. Pero ojalá, y bueno, ha empezado a arrancar bien, lo cual es mucho que decir. Eso es importante. Eso es importante. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. En las mañanas de hoy tenemos una conversación sobre un tema muy importante, muy sensible, el elemento religioso en la política norteamericana. Y para ello hemos invitado a un amigo de la Visión Radio, a un amigo, gran amigo de Diálogo Internacional y particular de Luis Velázquez, quien les habla, el profesor Juan Carlos Guerra. El profesor Guerra es licenciado en estudios internacionales, tiene una maestría en sociología en la Universidad de Essex, Inglaterra, y en los actuales momentos se encuentra desarrollando estudios de posgraduado en España sobre la ciencia de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo has estado? Encantado de tenerte acá en el programa. Muy bien, gracias por tu introducción. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Con un poco de frío, no sé cómo estará Madrid, pero te digo que aquí heavy. Pues está, pero no como allá, como Atlanta. Allá es otro nivel. Sí, te digo que el invierno ha sido bastante duro. Pero bueno, Juan Carlos, vamos a la materia, a lo que nos tiene acá. Yo considero que este es uno de los temas vitales en la historia política de Estados Unidos, en la vida diaria del norteamericano, que es el tema de la religión. Pero particularmente ese elemento, la religión, en la política de Estados Unidos. Tiene que ver con que desde ya de los primeros días del colonialismo, cuando los británicos y alemanes iban a lo que hoy los Estados Unidos buscando la libertad religiosa, Estados Unidos han estado profundamente influidos por la religión, en la cultura, en la vida social y en la política. Y las colonias se dividieron prácticamente por religiones. Por ejemplo, Massachusetts se establecieron los puritanos británicos, en Pensilvania los cuáqueros, en Maryland los católicos británicos y por Virginia los anglicanos británicos. Y el otro elemento es que los políticos frecuentemente hablan de su religión en las campañas electorales. Hay muchas iglesias y figuras religiosas, son muy activas políticamente, y precisamente estamos en un momento en que Estados Unidos está entrando en el camino electoral. El mes de noviembre se elige a un nuevo presidente de Estados Unidos y es algo fundamental, es una de las elecciones más importantes de las 70 que se van a realizar este año en el mundo. Pero bueno, ya le he hecho una pequeña introducción al tema, pero me gustaría saber tu opinión de cómo ha impactado. Vamos a empezar por el tema social, cultural, y después entramos al tema político, porque creo que es el tema de hoy. Estamos viendo que las iglesias, la enorme cantidad de iglesias que hay en este país están tomando parte de alguna manera en la política. Vemos cómo familias están divididas en cuanto a ser absolutamente conservador, son evangélicos, son solamente una o dos personas y tratan de atraer al resto de la familia. Eso es un problema que se va a plantear muy pronto, en este mismo año,
de cómo se va a solucionar el problema político del país. Pero bueno, bienvenido, mi estimado. Gracias. Mira, son muchos temas. Déjame empezar por lo político, porque en esencia estamos hablando de un país que, aunque laico en la Constitución, pues en la práctica no lo es, y no necesariamente nada más por la participación de los grupos de iglesias que el protestantismo ha crecido en Estados Unidos como en ningún otro país del mundo. Y esto es importante porque, empezando por lo político, pues ahorita estamos viendo al mismo Donald Trump hablar de Cristo, estarlo mencionando, y otros políticos también, no solo republicanos, sino también demócratas, aunque ciertamente más profundo en los primeros, porque hay una intención de seguirle dando en la práctica a la gente religión, y esto también lo vemos reflejado en los grupos religiosos que, además de ofrecer religiosidad en el sentido tradicional, pues están ofreciendo también movilidad social, porque de alguna forma lo que hace el protestantismo y el evangélico, que digamos que es una corriente más reciente, más contemporánea, pues se le da la oportunidad a la gente de, además de establecer una relación con Dios, pues de también establecer una relación comunitaria en donde ciertos valores son realzados, como para invitar a las personas a que ellos crezcan en lo personal, pero como te digo, también en lo comunitario y también en lo económico. Y eso quiere decir que muchos de estos grupos protestantes, principalmente, pues tú sabes, con una base calvinista que después se fue modificando, pero no están peleados con la riqueza económica, no están peleados con la acumulación de capital, no están peleados con el demostrar y derrochar riqueza y cosas materiales, y por eso es que vemos que es un sistema que no ha realmente dejado a la religión fuera del espacio público. Y antes de dejarte la palabra otra vez, pues qué mejor ahorita que estás viendo tú que se está organizando un convoy, ya van en camino a Texas a hacer el trabajo que supuestamente no hace el Partido Demócrata, y este convoy se autodenomina The Army of God, o sea, el ejército de Dios, lo cual honestamente a mí me hizo recordar a las cruzadas medievales, feudales de Europa, en donde se organizaban ejércitos, pero no se organizaban por sí mismos, sino que realmente había apoyo directo e indirecto de las esferas políticas. En este caso, me ha tocado ver un par de entrevistas con gobernadores republicanos que no nada más están apoyando a Abbott en contra de la federación en Washington, con lo de la Guardia Nacional, sino que realmente están apoyando, como ahorita platicaremos, a esta visión republicana de valores, de cristianismo, de apoyo multifrontal, para dar un ataque directo a los demócratas que se están presentando supuestamente como inmorales, y por eso te digo que están presentando el tema de la migración como un tema del hogar, y como si estuviera realmente la migración a este punto ya violando el hogar sagrado, y creo que se está jugando y se está manipulando demasiado con conceptos que, primero que nada, mi Luis, son conceptos políticos que, como te digo, se quieren darle una capa religiosa como para radicalizar todavía más una guerra cultural que ciertamente están explotando los republicanos, y ciertamente lo está haciendo Donald J. Trump. Sí, yo me he quedado asombrado, fíjate tú con lo que tú dices, que incluso hasta el cine tiene un problema de radicalización, y hace un par de semanas vi unos capítulos de una serie televisiva, una comedia, que es The Little bueno, es de un minigenio que
se cría en una familia muy particular. La que es férrea cristiana es la dueña de la casa, la mamá de él. El papá no le da la importancia, los hijos tampoco. El genio es más bien, asiste a las misas dominicales simplemente para contradecir al pastor y decirle y ubicarlo sobre la existencia de Dios, pero todo en esa casa obligatoriamente pasa por el tubo de la religión, pero de lo más conservador. Todo pasa por los criterios que ha vertido todos los domingos el pastor en esa iglesia cristiana. Baptista creo que es, exactamente, Baptista. Entonces vemos eso por ahí, pero también vemos que la moneda también tiene símbolos extraordinarios que no solamente tienen temas religiosos, sino también de alguna manera tocan el tema esotérico. Por ejemplo, In God We Trust es algo importante en la moneda de circulación diaria del país, pero también tiene una pirámide y tiene símbolos masónicos, además, que si bien no es una religión, pero tiene connotaciones más bien esotéricas. Y después vemos que, mira, la historia ha tenido presidentes como, por ejemplo, Thomas Jefferson, que era deísta, John Kennedy, católico, Barack Obama, protestante, además de afrodescendiente, y Joe Biden, católico. Pero además de eso, hay algo que me llamó la atención, es que, por ejemplo, Richard Nixon era un cristiano, pero era cuáquero. Y me puse a leer sobre los cuáqueros. Los cuáqueros no matan una mosca. Es decir, los cuáqueros no matan una cucaracha. Eso es imposible para un cuáquero. Sin embargo, en esos momentos en que Richard Nixon estaba en el poder, de los bombardeos más cruentos que se realizaron en Vietnam, fueron ordenados por él. Es decir, una dualidad increíble. Y también está Benjamin Franklin, que ejemplo tiene una inspiración calvinista directa. Que tú sabes, la diferencia entre Lutero y Calvino es la predestinación. Para los calvinistas quiere decir que hay un grupo selecto previamente por Dios, y de alguna forma, para comprobar que tú estás en ese grupo de élite, pues qué mejor que el trabajo, porque el trabajo es la mejor forma de entregarle a Dios el producto de tu creencia en Él y de tu lealtad, y por ende el tú trabajar y aparte producir y materializar la riqueza es una forma de en vida asegurarte esa salvación, y también de con tu grupo, lo que se llama una endogamia social, pues tú te compruebas que son un grupo de riqueza y que esto puede acumular a su vez riqueza y sin querer pues hacer relaciones de élite, que de alguna forma es lo que justifica ahora a los 1% y a las otras élites oligárquicas que en Estados Unidos pues no ven mal a Donald Trump. Ya me tocó escuchar una entrevista con Jamie Dimon, que es pues uno de los financieristas más importantes de Estados Unidos, y te lo dicen de otra forma. Te dicen, no, pues él no, he was not bad for the economy. He was not bad for us. Y pues desafortunadamente lo que no le dicen al público es que lo primero que hizo Donald J. Trump cuando llegó al poder fue bajar impuestos a las corporaciones, que de alguna forma, como te digo, es retribuir todavía más capital y acumulación a un pequeño grupo de 1% de empresarios, pues que al final no necesariamente tienen que ser protestantes, ni mucho menos calvinistas, pues para que en la realidad tengas tú un grupo de empresarios que, como quiera que sea, tienen la bandera religiosa, como Donald Trump, que se vende como religioso,
y que sabemos que en la práctica no es, por la práctica que tiene de la moralidad y la ética, pues no necesariamente es la persona más religiosa del mundo. Entonces, eso te digo que the Founding Fathers, uno que otro presidente, no sé, políticos y ministros como Jerry Falwell, otros protestantes que conforman el discurso y conforman la cultura de un país que no termina de racionalizarse en el espacio público porque poderes fácticos, la verdad, pues están abusando del tema religioso, en donde tampoco necesariamente el 100% de la población es religiosa, pero sí están utilizando este tema, ahorita específico lo platicaremos, pues para galvanizar, para darle una identidad, para darle una cohesión al colectivo de Estados Unidos, especialmente en la elección, ya que, como te digo, también se viene debilitando la participación y el sentido de patria y de ciudadanía, pues porque la economía no necesariamente está como estaba hace 20 años. Juan Carlos, hay un tema que me llamó la atención de tu exposición al principio y tiene que ver con las figuras, o por decirlo de otra manera, las banderas que se están utilizando en estos momentos para este inicio de la campaña electoral. Evidentemente el presidente Trump está, como te digo yo, está todavía siendo un referente importante en la política norteamericana, y un hecho es que en las dos elecciones que han habido, los caucus, él ha salido vencedor. La candidata continúa en juego, pero le ha seguido vencedor. Pero ¿cuáles son esas dos figuras? Tú acabas de mencionar la religión como una forma de cohesionar en torno a... ¿Cómo está funcionando eso? Sí, mira, bueno, qué bueno que empiezas primero por la universal, que es la cohesión, el colectivismo. Sí. Y después para hablar de lo particular, que es Donald Trump. Pero la cohesión es un concepto en religión que viene desde antigüedad, en donde la gente se reunía alrededor de líderes, primero espirituales, digamos, chamanes, místicos, cualquiera que pudiera ser un intermediario entre la tierra y el más allá, o el cielo, o otros elementos que estaban fuera del control directo de las personas, y se fueron convirtiendo en personas especialistas, sistemas expertos de una realidad que directamente afectaba a la comunidad, pero que la comunidad no entendía. Esto incluye a la muerte y a lo que sucede después de la muerte. Entonces, poco a poco la religión se fue complejizando, fue cambiando, se fue familiarizando, o sea, con dioses humanos, y esto quiere decir que la religión poco a poco empieza a ofrecer valores comunitarios, pero siempre el hilo conductor es unir a un grupo de personas alrededor de otras personas que se venden como los expertos. Entonces, estando ya en tiempos en donde el Dios, por ejemplo el Cristo, pues no está con nosotros en vida, pero sí en palabra, en cuanto a texto, pues tienes tú que cualquier político va a tender a construir la patria, la nación, en relación con la religión, porque la religión, como te digo, antes que la ciudadanía, antes que la national identity, pues todos somos de una religión, todos somos de un credo, y eso nos identifica como del mismo credo. Y eso te lo digo porque esto proceso que se dio realmente en Medio Oriente hace miles de años, pues después se llevó a Europa y ciertamente llegó a Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir? Para un ejemplo práctico, que las primeras colonias, las primeras 13 colonias, pues estructuraron su colonia
y su comunidad alrededor de su creencia particular y de su credo específico. Y esto quiere decir que esa es la antesala para después una nación que ya tiene un credo específico y particular para mucho más personas, las cuales fueron educadas en ese credo particular y que al final eventualmente es una forma de darle identidad nacional a un país como Estados Unidos. La otra parte es más práctica y básicamente quiere decir, como lo mencioné, una religión más de familia, como el Cristo, hijo de una familia, pues te ofrece también valores éticos, te ofrece moralidad, es un Dios que sufre como tú, es un Dios que te puede interpretar desde el cielo y por ende es utilizado por líderes como Donald Trump, que ahorita está citando al Cristo, como te digo, primero, para darle una cohesión al país en el sentido estructural, universal, y ciertamente ofrecerle a la gente, a su base de votantes, pues una idea de que él está retrayendo, o sea, trayendo al Cristo a los medios, al espacio público, pues para él verse como un unificador, obviamente abusando del símbolo del Cristo y tratando de sintetizar todo esto con valores morales y éticos en los cuales directamente se está vendiendo a él como, well, we're clean, estamos limpios y estamos con el cristianismo. Y esto para limpiar la casa y para limpiar los valores woke y todo esto del género y todo esto de gay marriage y todo esto que los demócratas están trayendo, and it's immoral and it's something from the left. Entonces es parte de esta guerra cultural en donde están poniendo a los demócratas como sucios, como inmorales, como corruptos. Y pues como te digo, los políticos están haciendo que esa religiosidad que a veces pues se practica nada más en el templo, pues que se lleve a la política directamente y a la elección particularmente, pues como te digo, abusando de la religión y ciertamente de las enseñanzas, pues que no necesariamente estaban hechas pues para politizar al cristianismo a ese grado de estarlo usando cada que conviene pues para ganar una elección. Sí. Juan Carlos, tienes un montón de preguntas de los que están escuchándote, de los que están viéndote en el programa, y vamos a comenzar con la primera. El doctor Eduardo Porcaleri te pregunta, te hace varias preguntas, te voy a leer la primera. ¿Cómo influye la religión en la política estadounidense? Esa es la primera. ¿Cuál es el papel de la religión en la toma de decisiones políticas? Hay otras, pero vamos a agotar estos 4 minutos que nos quedan antes de la pausa comercial con esas dos. Bueno, mira, lo acabo de explicar, pero lo ahondo más. O sea, la política, como te digo, y la religión han ido de la mano siempre. De hecho, se puede decir y podemos aseverar que la religión es primero, porque los primeros templos que conocemos, Göbekli Tepe, en el Kurdistán turco, es un templo que tiene 10,000 años. Y los primeros templos políticos, los granarios en Mesopotamia o las pirámides de Egipto, que tienen un elemento religioso, pero también político, pues te habla que gradualmente se fueron entretejiendo. Primero que nada, porque la religión tiene las mejores respuestas para la trascendencia y porque la política presume primero haber heredado esa enseñanza, haber imitado el poder que tenían los chamanes o los místicos, como decía George Fraser, escocés, decía que los políticos imitaban la magia que hacían los chamanes y luego le ofrecían esa magia, pero más práctica a la gente, al estarle diciendo, bueno, y si yo consigo de que llueva, pues vas a creer más en mí, vas a confiar más en mí. Eso muy en la antigüedad, pero ahora prácticamente, pues como digo, si Donald Trump está con Cristo y Donald Trump es el moral y Donald Trump es el ético, pues eso va técnicamente a seducir y a convencer a los creyentes en esas enseñanzas.
Como yo te digo, es un abuso, porque pues, no necesariamente las enseñanzas fueron escritas nada más para politizarse de esa manera tan flagrante, como hace alguien que sabemos pues, que es lo más inmoral que puede representar una persona que ha sido un empresario corrupto, que ha sido un empresario que ha abusado de la autoridad, ha sido un empresario que fue presidente, que ha sido un empresario que ha vendido armas, que ha sido un empresario que ha declarado guerras, y pues esto no tiene mucho de puro. Pero bueno, también como te digo, hay ciertas interpretaciones religiosas en donde la guerra, en donde el dinero, en donde el poder, pues también son bien vistas, irónicamente, y por eso ven a Donald Trump como un enviado de Dios, supuestamente para limpiar al mundo de los infideles y para limpiar la política nacional de los demócratas y de su wokeismo y para sacar a todos los migrantes que representan esta suciedad del sacred home que representa our country. Y pues esto, como te digo, es una radicalización de la política y la religión como lo conocemos y como sabemos que son capaces de hacer lo que sea necesario para recuperar el poder ahora en noviembre, amigo. Sí. Antes de ir al corte, yo quisiera dejarte dos preguntas. Una que te la hace el periodista Hugo Díaz Milano desde Venezuela. ¿Cómo un pastor o ministro puede votar o pedir el voto para Trump? Entonces, la enseñanza de la Biblia, ¿dónde queda? La primera pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo ha evolucionado la relación entre la religión y la política en los Estados Unidos? Si es que ha evolucionado, por supuesto. ¿Y cómo afecta la religión a la opinión pública sobre los políticos y sus decisiones? Vamos a la primera pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra acerca de la religión en la política estadounidense. Ya regresamos. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el profesor Juan Carlos Guerra acerca de la religión en la política estadounidense. Juan Carlos, antes de ir a la pausa comercial, te dejé algunas inquietudes, unas que te vienen de Venezuela, te las voy a repetir. La siguiente, ¿cómo un pastor o ministro puede votar o pedir el voto para Donald Trump? ¿Y la enseñanza de la Biblia dónde queda? Eduardo Porcarelli te dice, ¿cómo ha evolucionado la religión, la relación entre la religión y la política en los Estados Unidos, si es que lo ha hecho? ¿Y cómo afecta la religión a la opinión pública sobre las decisiones políticas? Fíjate y qué irónico, porque esto que es imposible en muchos países de Europa, en Francia, por ejemplo, sería innombrable hacer algo de ese tamaño. Es algo más característico de países asiáticos, sí, islámicos, hasta budistas. Y ciertamente, pues, es una malinterpretación de las escrituras, porque pues estamos hablando que se escriben hace 2000 años y no teníamos todavía estados nacionales, o sea, se escriben en el Imperio Romano. Entonces es una interpretación a conveniencia y, como te digo, de la cual no tendría por qué estar orgulloso Estados Unidos, de la cual no tendría por qué estar diciéndole a otros países qué hacer, o no tendría por qué estarlo tildando de retrógradas cuando ellos ni siquiera están respetando la Constitución laica con la que supuestamente se rige. Y eso incluye también el hecho, pues, que un pastor, como te digo, de una denominación pueda abiertamente pedir el voto a cierto partido. Claro, lo vas a ver, lo viste con Donald Trump en la vez pasada y lo vas a ver directamente en esta cruzada ya que parece ser que están enfatizando de más
el tema de la migración. No hay que olvidar que la migración le permitió a Estados Unidos transitar a una era de servicios. ¿Por qué? Pues porque puso a trabajar al migrante en casa en lo que el americano promedio no quería hacer, al mismo tiempo que esa masa migratoria, ya independientemente de dónde vienen y su color, pues ayudaron para bajar costos laborales estructuralmente. Y eso le permitió a Estados Unidos desarrollar una competitividad apabullante después de la Segunda Guerra Mundial, en donde sus empresas fueron las que iniciaron con la globalización después, como te digo, de la conflagración mundial más grande del siglo pasado. Entonces, pues, ¿cómo ha evolucionado la religión en el poder americano? Yo creo que cómo ha involucionado la religión en el poder de Estados Unidos, pues como te digo, los políticos no están tan preocupados por si la gente realmente interpreta correctamente las escrituras, si hacen un ritual o un culto apropiado, o si tienen una relación apropiada con Dios. Eso no le importa, obviamente, a ninguno de estos políticos. Lo que ellos están preocupados, como te digo, es tener una base de votantes, y ahorita en el ejemplo que te di antes del corte, claramente los republicanos están tocando las fibras de esa base de creyentes republicanos, pues para, como te digo, galvanizarlos, reunirlos, tocando dos elementos, como te dije, el universal, que es la cohesión y la colectivización que te da en esencia la religión desde siempre, y en particular una religión de familia emocional y de amor como es el cristianismo, pues que reúne a la gente alrededor de valores éticos y morales que en lo particular abusan líderes como Donald Trump, pues para lo que se llama un call to action, para que la gente se reúna, como te digo, todos, y específicamente alrededor de alguien que supuestamente está citando y haciendo referencia a un Dios que, bueno, lo han hecho otros, como lo hizo Chávez en su momento, cuando exhumó los restos de Bolívar, y él se puso en medio, señaló hacia arriba, hacia el Cristo, y señaló al horizonte, o sea, vertical, perdón, y horizontal, al cuerpo exhumado de Bolívar, y él en medio. Eso quiere decir el sintetizador. Eso es lo que está tratando de hacer Donald Trump otra vez en el año 2024, amigo. Sí. Mira, como resultado del caucus de Iowa, un periodista del Washington Post escribió un artículo hablando del tema y hablando de lo que está pasando con el tema religioso, y él decía que si bien en esa experiencia que se tuvo en Iowa, la religión fue fundamental, sobre todo que en ese estado en particular el conservadurismo religioso es muy, muy fuerte. Él decía que había conservadores religiosos, que habían cristianos religiosos que como que no estaban muy de acuerdo con lo que estaban viendo en el panorama político, y que esos fueron los que les sirvieron de colchón a la señora Haley para estrechar el margen con Donald Trump. Es decir, que a su impresión el tema religioso está como lentamente pasando a ser algo importante en el tema política y sobre todo en el tema electoral. Pero además, en una encuesta que vi que elaboró Gallup, dice el 60% de los estadounidenses dijeron que podían votar hasta por un presidente ateo. Eso es importante, importantísimo, y que tiene que ver con lo que dijo el periodista del Washington Post. ¿Qué opinas tú de eso, Juan Carlos?
Sí, opino que, o sea, no estamos hablando de un estado confesional, el de Estados Unidos. No, en ningún momento me atreví a decir que estamos hablando de un 100% de religiosidad. Hay estadísticas, exacto, y también hay estadísticas que no logran entender el elemento cualitativo en la creencia, que quiere decir que hay mucha gente que ya son espirituales, pero no religiosos, y que pueden creer en todo, que no necesariamente implica un credo, no implica un templo, no implica dioses. Entonces, lo que quiere decir exactamente es eso, que aunque no creo que Haley va a querer jugar o los demócratas vayan a querer jugar una campaña, o sea, no estoy diciendo que es una campaña completamente religiosa, no estoy hablando de Justiniano ni de Constantino. Claro. Sí, como quiera, si logras tú sumar un 5-10% de votantes con la religiosidad y no te cuesta mucho trabajo abusar del elemento religioso como propaganda, lo vas a hacer. Y eso es lo que quiere decir, que no necesariamente ganó el caucus por la religión. No estoy llevando a ese nivel mi intervención. Lo que estoy diciendo es, como te digo, si puedes ganarte un 5 o 10% extra porque mencionaste a Cristo, pues so be it. Sí, sí. También ese periodista decía que coincide con lo que tú dijiste hace unos minutos. Es decir, el votante religioso ve al líder norteamericano, al líder político estadounidense, como el defensor de los valores tradicionales cristianos. Y eso es muy importante. Eso es un detalle que él puso al final del artículo. Ese es un elemento protestante. Es un elemento protestante porque, como te digo, especialmente protestante americano, porque el calvinismo llegó a Estados Unidos a través de los puritanos y también migraciones posteriores en donde la riqueza y el capitalismo, como dice también Max Weber en su seminal estudio sobre esta relación entre capitalismo y protestantismo, pues no están peleados con la riqueza, la ganancia y el show off. Entonces, además, como te digo, la afiliación directa de ciertos candidatos con las iglesias, pues refuerza todavía más lo que te digo. Pero lo más importante es lo primero. Lo más importante es lo primero en que también los Founding Fathers, el mismo Hamilton, que es el ímpetu para la Reserva Federal después, ven a la riqueza y la movilidad social que promueve. O sea, que la gente también puede subir de nivel socioeconómico al practicar una religión que se los refrenda y que sus ministros lo hacen, porque el protestantismo de show, de espectáculo, de riqueza es un fenómeno americano y después brasileño, que además de enarbolar los valores cristianos, supuestamente, bien, como se tiene que hacer, pues también los ministros tienen poder económico que a su vez se refuerza con poder político en cuanto a las alianzas directo o el apoyo directo de ciertos candidatos que, como te digo, no tenía por qué ser apropiado, ¿eh? Y pues por lo visto no aplican la ley para frenar eso, que pues ya, como te digo, es un regresar a la Edad Media en cuanto a el desuso de la religión en su esencia de texto, porque pues como te digo, al final sociológicamente la religión es colectiviza y ofrece valores éticos y morales en el caso judio-cristiano. Hugo Milano te repregunta, entonces pareciera que la conducta moral de Trump no es un obstáculo. No es un obstáculo porque, como te digo, la gente no está valorando tanto la práctica particular de Trump, sino que más que nada están valorando las relaciones sociales y religiosas y económicas que establecen, y como te digo, bueno, es obviamente una ceguera
social, porque pues digo, tendría que haber una congruencia en la práctica particular de cada quien del credo, pero no lo ha sido. No lo ha sido y de hecho pues eso no nada más es una debilidad en Estados Unidos. Es una debilidad en países en donde pues a veces la congruencia no necesariamente está. Y bueno, pero bueno, Estados Unidos está todavía más alarmante. Por ejemplo, un país musulmán, por lo menos los musulmanes pues siguen una ley islámica y los gobiernos se rigen. Tú no ves al ayatollah en Irán en discotecas y haciendo show y aunque no salió en la lista de Epstein, pues sabemos que es amigo de Epstein, que fue amigo de Epstein. Pues tú no vas a ver esto en la curia de Irán. Entonces, en Estados Unidos, como te digo, han hecho un espectáculo de este abuso de la religiosidad, que, como te digo, sigue existiendo en mucha gente, pero que los políticos no es que sean religiosos ni se lo crean, pero it's very convenient, my friend. Sí, es realmente impresionante lo que estás diciendo. Ahora, estamos en la ruta que va a terminar en noviembre de este año, una ruta electoral. Muy peleada, muy agresiva en todo caso, en donde las redes sociales, en donde las empresas de marketing están jugando un papel fundamental. Ya lo jugaron cuando fue electo por primera vez Donald Trump, pero ahora van a jugar un papel ya definitorio. Pero hay un tema que es muy importante, que es el tema de la incorporación de un personaje bien interesante de los medios norteamericanos, que es el señor Tucker. Y eso le va a dar el punto. Eso es un tipo que, según tú me comentabas hace unos días, es el más importante, el más leído, el más visto en las redes sociales, en internet. Y eso realmente, bueno, en realidad busqué y no conseguí cuáles eran sus inclinaciones religiosas. No sé hacia dónde va, pero ese va a jugar un papel muy importante en todo esto. Pues mira, o sea, corporativismo quiere decir que las corporaciones se alinean directa e indirectamente para el poder político. Y la iglesia, la religión, es una corporación. Bueno, el cristianismo, en sus varias acepciones, es una corporación porque tiene templos, porque tiene razón social, porque tiene líderes y participan en la política. Y otra corporación, otro corporativismo es entre la política y los medios de comunicación, que en este caso Elon Musk pues es pro-Trump a todo lo que da, es republicano y aunque no es un católico o protestante explícito, pues sí hay una contubernio, lo voy a decir como es, para poner a Donald Trump en el poder. Y es por eso que mandó a su principal pieza, que es Tucker Carlson, pues a reforzar estos valores conservadores de ultraderecha, que si tú escuchas el discurso de Tucker, pues abiertamente pues no dice que Trump es el salvador, pero sí dice que los demócratas van en contra de la esencia de este país, que los demócratas y sus ideas liberales, que los demócratas y sus ideas woke, que los demócratas y el aborto, que los demócratas y muchas cosas. Y esto está jugando a las manos de Donald Trump. Y por ahí se está diciendo que este periodista está sonando como el posible vicepresidente para Donald Trump, lo cual ya sería, como te digo, una grosera exposición de un corporativismo, como te digo, mediático, en donde, aunque no trabaja para Fox News,
pues sí tiene una plataforma independiente que además de supuestamente no ser fake news, eso presumen, pues es propaganda directa para los republicanos, no lo puedo decir de otra forma. O sea, no se ha vendido como un católico, como un religioso Tucker, sin embargo sí trae a un nivel la crítica de la inmoralidad de los demócratas y para dejar el espacio a Donald Trump, que yo creo que va a rellenar ese fill in the blank en lo que queda. Creo que lo próximo que va a hacer es aparejar la migración con el elemento de Sacred Nation y pues amigos, eso también ya es una antesala al fascismo, lo tengo que decir como es, porque además estamos hablando de que ya le declaró la guerra al narcotráfico, al fentanilo, a México, y ha venido también abusando de la retórica moralista, pues como te digo, para justificar su llegada al poder, y si la usa para llegar al poder, pues no te sorprendas que va otra vez a lanzar una cruzada, entre comillas, o sea, una cruzada contemporánea, no como las que se lanzaban antes, pero sí una cruzada en el sentido de la nacionalista, y un nacionalismo que, como te digo, viene siendo enjuagado con varios elementos. Y para terminar te digo que la ciudadanía, citizenship, tiene mucho que ver para muchos con ser un right Christian. O sea, para muchos el ser un cristiano adecuado es una labor ciudadana. Y todo esto, como te digo, juega para una nación. Pero ya una nación en el nacionalismo, que es lo que está regresando a Estados Unidos con Trump, pues como te digo, ya es un poco un elemento fascista que incluye, como te digo, una alianza entre corporaciones que al final, y con esto termino, no benefician a la ciudadanía como realmente creen. Porque si tú ves los números económicos, bueno, la acumulación de capital y el uso de deuda para rellenar vacíos económicos, pues no indican bien, no están marcando bien el camino para el supuesto regreso de America Great Again, como supuestamente nos las quiere vender Donald John Trump, amigo. Sí. Nos quedan apenas 6 minutos de programa y me gustaría escuchar alguna reflexión tuya sobre este proceso electoral y sobre el tema religioso, que es el que estamos nosotros desarrollando en este programa. Pues yo no he visto, mira, perdona que te interrumpa, Joseph Biden, él es católico. Sí, discúlpame, pero fíjate tú que a los demócratas no los he escuchado utilizar, pero con fuerza el tema religioso, ese tema tan importante. Bueno, tú sabes que el Partido Demócrata viene de los liberales, que de alguna forma contrapesaron a los primeros pobladores de Estados Unidos. O sea, los primeros pobladores de Estados Unidos eran fundamentalistas. Y las primeras colonias estaban basadas. Hablas de Massachusetts, pues fue un estado que se fundó en nombre de un líder religioso, y otros estados de Estados Unidos originalmente eran fundamentalistas. Y tuvo que venir una estirpe liberal para cuestionar, y como te digo, contrapesar ese elemento conservador. Y de ahí viene, en esencia, el Partido Demócrata, from the liberal side. Entonces, por eso siempre los atacan como the liberals. Sin embargo, aunque también profesan religión, y aunque el caso de Biden, que es católico y no protestante, pues tampoco podría abusar del elemento calvinista, pues no necesariamente ha sido algo, estoy de acuerdo, los demócratas no han abusado del elemento religioso, y por eso que te digo es que le dejaron una gran área de oportunidad a los republicanos para que ahora estén haciendo de eso no la base de la campaña. Estoy aclarando, no estamos en la Edad Media ni en el siglo XVII, pero sí para que sea the edge, la punta.
Y por eso yo creo que vamos a ver a un Donald Trump que va a cerrar más la pinza al presentar el ataque al Nation como un ataque primero al Homeland, y van a poner a los migrantes como un elemento que está ensuciando. Y no sé si ya se va a aventar al elemento racial otra vez, a decir que están afectando, como dijo la otra vez, ya lo dijo. These migrants are poisoning the blood of our nation. Están envenenando la sangre de nuestra nación. Sí. Eso es un lenguaje religioso fascista. Y como dicen los psicólogos, a veces para poder ver cómo podemos predecir una conducta, pues a veces hay que ver la conducta previa, anterior. Eso quiere decir que si ya usó el lenguaje racial y lo mezcló con un lenguaje moral y ético, a la vez que se presentaba como un carácter, como un personaje supuestamente religioso, ¡ouch! Eso no sería una buena augurio, y es básicamente lo que yo estoy esperando ver en los medios de comunicación de masa para ver si Donald Trump va a hacer ya una luz roja. Ahorita, ayer, estaba ya diciendo, atacando a los demócratas en cuanto a la falta de protección del Homeland, y como te digo, falta el elemento racial y religioso juntos para ya estar hablando de un nacionalismo fascista que me preocuparía bastante, amigo. Sí. Ahora, una última pregunta rápidamente, que en un minuto tiene que estar. ¿Tú crees que lo que sucedió en Iowa se vuelve a reproducir en el país, pero en grande? Mira, la elección pasada, la elección pasada de Trump y Hillary Clinton mostró mucha debilidad física, se tropezaba y estaba enferma. Y me estoy refiriendo al periodo electoral. Joe Biden se viene tropezando y cayendo y diciendo cosas mal durante 4 años. Se está presentando como un hombre muy débil. Yo creo que Trump se va a presentar como un hombre fuerte, capaz de cerrarle la puerta al Homeland, ahí en el sur. Y yo creo que va a arrasar by landslide en esta elección. Y que va a abusar también del elemento religioso para él tratar de postularse como alguien que supuestamente es creyente, y para mantener, como te digo, la cohesión social ante una economía que, por más de que nos venden de que crece, no está siendo muy egalitaria en cuanto a la distribución de la riqueza, y tampoco está habiendo una movilidad social fundamental como hubo en los 70 para decir, wow, this country really is leaping, está creciendo y está brincando hacia adelante. No lo veo, y por eso veo una radicalización de corporativismo que, como te digo, es una estrategia muy antigua que otra vez está siendo utilizada con fines políticos principalmente. Sí. Oye, Juan Carlos, muy agradecido por esta clase magistral que nos has dado sobre ese tema de la religión en la política estadounidense. Muy agradecido, fue una conversación genial. Y me gustaría, pues, que en otro momento pudiéramos contar con tu presencia para analizar otros temas, sobre todo el tema religioso, que sigue siendo fundamental. La guerra en Medio Oriente es un tema religioso. Es decir, hay mucho. El tema de la Europa ortodoxa también es un tema que podemos conversar. Acepto tu invitación, y por último recomiendo que observemos muy detenidamente al Army of God de los traileros. Okay. Porque ese puede ser el elemento que, como te digo, dispare a esto como un intento de cruzada, y no como una guerra civil que lo quieren vender. No va a llegar a tanto. Estamos hablando de que se está abusando del elemento religioso con fines políticos, y los republicanos también de los estados están jugando esa carta. Okay. Bueno, un
fuerte abrazo, mi querido amigo. Mil gracias, muchas gracias a la audiencia, a los que nos están escuchando. Y muchas gracias a Hugo, a Eduardo y a Edgar Rivas.